De la misma forma que hoy reaccionó Hernán con la marcha que tuvieron los trabajadores de ATE, ¿no? Hola, sí, buenas noches, Buenas Gustavo, noches. ¿cómo estás? Sí, así es, estamos completamente movilizados y peleando contra esta ola de despidos. Como se señaló en los informes, estamos hablando de 3.000 despidos, tanto en el ámbito nacional, provincial y de municipios. Y es una lista que se actualiza permanentemente. En el caso particular, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, sumaríamos 13 bajas de contratos a esa lista. Recién me avisan compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar que hay 5 despedidos más en ese ámbito que depende del Ministerio de Agricultura. Además, el de la gobierno Nación. siempre elige fin de año y enero, los primeros días de enero. Lo viene marcando el 2016, 2017 y 2018. Exactamente, son 2 momentos claves. Nosotros sabemos que fin de año es un primer momento y después va a haber un segundo momento, seguramente febrero, marzo, donde termine de desplegarse lo que es una política general e instrumentada y encabezada por el Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, que lleva adelante una política de vaciamiento, de desguace y de despidos masivos en el Estado. Esta política general a su vez tiene ciertas particularidades, porque obviamente que se desarrolla con la tónica político-ideológica del gobierno. Por ejemplo, entre los 70 despedidos del Ministerio de Defensa están todos los compañeros, o una buena parte de los compañeros que trabajan con los archivos de las Fuerzas Armadas. Todos esos compañeros han sido despedidos y esa tarea, por ejemplo, en particular, es la que permite generar insumos para los juicios de lesa humanidad, las políticas de memoria, verdad y justicia. Bueno, que es sabido que el gobierno está abortando todo eso, ¿no? Pero anoche, por ejemplo, estuvieron toda la gente de SENASA, que están, es primordial la labor que ellos cumplen, porque con el desguace que están haciendo en el SENASA, están rompiendo con las barreras sanitarias para controlar nuestras fronteras. Exactamente, es una política que claramente expresa los intereses y necesidades de determinados sectores de nuestra sociedad, del mayor poder económico, sectores del empresariado y del mundo de las finanzas, etcétera, etcétera, y en detrimento de los intereses de los trabajadores y de los sectores populares en general. En ese sentido, por ejemplo, los despidos en la televisión digital abierta que se han señalado ahí, la TDA se vació un sector donde no había de ninguna manera gastos desmesurados sobre lo que se podría planificar, sino que se estaba haciendo una estructura para generar contenidos y negocios para empresas productoras. Pero aparte, yo digo, son contratos muchas veces de cuántos son. Expulsan, despiden trabajadores de salarios de 15.000, 20.000 pesos con toda la... ¿Y toman esta secretaría o su secretaría de cuánto? Porque están generando 150.000, 200.000. Sí. Están generando un despido masivo de trabajadores con salarios que están por debajo de la línea de pobreza y generando también la incorporación de funcionarios con salarios astronómicos. Y otro aspecto en particular que como delegado general de la Junta Interna del Ministerio tengo que señalar, nosotros entre los 13 despidos que hemos sufrido tenemos una situación particular, un compañero que está siendo dejado en la calle por haber participado de la movilización del 18 de diciembre contra la reforma previsional. El compañero salió a las 15:30 horas del Ministerio, baja en el subte A en la estación Sáenz Peña a las 16:15 y es levantado por la policía en ese momento en lo que constituye una detención arbitraria, y ese compañero fue detenido, le generaron una causa penal y ahora en este momento está siendo dejado en la calle como parte de una misma política que complementa las cuestiones de ataque a las condiciones económicas y laborales de los trabajadores y las trabajadoras, y junto con eso el aspecto represivo en esa política. Ahí quizás recuperar algo que vos señalabas muy bien en la apertura, que es esta disonancia entre los dichos y los hechos. El gobierno nacional plantea un combate de la inflación a fuerza de tarifazo, plantea que defiende el empleo con despidos masivos y flexibilización laboral. Nos habla que hay que construir paz social y el diálogo y la armonía, y es el gobierno con mayor nivel de actividad represiva de las fuerzas estatales de la reinstalación de la etapa constitucional. Esta parte, como bien lo señaló el informe de la Correpi que días atrás se presentó. Hablan del expertise, estigmatizan a los trabajadores y trabajadoras estatales, hablan que son el mejor equipo de los últimos 50 años, y la vicepresidenta de la Nación desconoce los ámbitos de incumbencia del Ministerio de Seguridad y de Defensa, no sabe qué fuerza está a cargo de cada uno de ellos. Hernán, en el caso de trabajo, ¿hay también, vos creés, una intención de desguazar el ámbito donde se hacen las paritarias, de evitar que se lleven adelante las paritarias? Porque vos decías, en defensa echan a los que buscan elementos para las causas de lesa humanidad. En trabajo se vienen las paritarias y el gobierno quiere que los sueldos sean el ancla de la inflación este año. Sí. ¿A ustedes los despiden por eso? La particularidad del Ministerio de Trabajo, en ese ámbito en particular no, porque la imposición de techos salariales y de que los trabajadores y trabajadoras
perdamos poder adquisitivo, lo logran mediante otros mecanismos, no está atado al número del plantel. Sí tenemos preocupación y nos estamos preparando y organizando para enfrentar eventualmente una situación de despidos masivos cuando continúe desplegándose esta política de dotación óptima del Ministerio de Modernización, que vos presentaste un informe semanas atrás, porque sabemos que en particular, por ejemplo, determinadas áreas de la Secretaría de Empleo sí pueden ser afectadas por esta instrumentación de esa política y también de aspectos de la reforma laboral que en el caso particular del Ministerio de Trabajo contempla la reformulación de áreas. Si salen aprobada la reforma laboral que el gobierno pretende hacerla votar en el Congreso de la Nación en febrero, eso va a impactar en determinados aspectos de la estructura del Ministerio de Trabajo, fundamentalmente en la Secretaría de Empleo, con lo cual estamos ante una política que es de ataque completo a las condiciones de vida de los trabajadores, de los sectores populares, a la posibilidad de tener una vida digna, mientras se desarrolla una defensa intransigente de los intereses de los sectores más poderosos. El planteo fundamental que tiene este gobierno respecto a que esto es un problema de déficit fiscal se da en el mismo momento que le bajan las retenciones a la soja, que le sucede lo mismo con las mineras, y plantean todo esto como un problema de gasto público, con lo cual está claro que hay una transferencia desde los sectores populares hacia los sectores de mayor poder económico. Evidentemente la posición de Iván, es decir, corriendo por derecha la gestión del gobierno de Cambiemos, expresa una concepción, una perspectiva del rol del Estado en el marco de la sociedad actual, casi de un talibán del libre mercado respecto a prácticamente proponer la inexistencia de estructuras estatales, cuando lo que está acá, cuando acá lo que está en discusión es que acá no están sobrando trabajadores, son planes sociales. No están sobrando trabajadores y trabajadoras estatales, sino lo que están faltando efectivamente son políticas públicas orientadas hacia los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, y al tiempo que se plantea, y lo que se ha señalado acá, que se está desfinanciando el Estado a través de la pretensión de rebajas a los aportes patronales, las rebajas a las, en términos de retención, en las transferencias fabulosas de riqueza de los sectores sociales populares, los trabajadores, hacia los sectores del empresariado, etcétera. Con lo cual, acá la discusión es de fondo, no se puede hacer un planteo en abstracto, y no asumamos que hay 3.000 despidos. Hay efectivamente 3.000 despidos, muy posiblemente va a haber muchos más en las próximas semanas, que se suman a los despidos que se desarrollaron durante el 2016, que ascendieron en el caso de la Administración Pública Nacional a más de 13.000 laburantes que quedaron en la calle. Vos como bien lo demuestran los trabajadores de Azul, cuando cae una fábrica, cuando cae un puesto de trabajo, se compromete no solo los laburantes de ese sector, sino una comunidad específica, en el caso particular el pueblo de Azul, que está luchando y que está planteando claramente que los trabajadores estatales no vamos a brindar ningún tipo de paz social mientras haya despido. Si hay despidos no va a haber paz social. Si hay despido hay lucha y organización y respuesta. Van a tener de rehenes a la gente.